Capítulo 5. Transistores de efecto de campo. 5.1. Introducción. El transistor de efecto de campo, FET, por sus siglas en inglés Field Effect Transistor, es un dispositivo de 3 terminales que se utiliza para diversas aplicaciones, en gran parte similares a las del transistor BJT, que se describió en los capítulos 3 y 4. Aunque existen diferencias importantes entre los dos tipos de dispositivos, también es cierto que tienen muchas similitudes que se presentarán en las siguientes secciones. La principal diferencia entre los dos tipos de transistores es el hecho de que el transistor BJT es un dispositivo controlado por corriente, como se describe en la figura 5.1a, mientras que el transistor JFET es un dispositivo controlado por voltaje, como se muestra en la figura 5.1b. En otras palabras, la corriente IC de la figura 5.1a es una función directa del nivel IB. Para el FET, la corriente I subíndice B será una función del voltaje B subíndice GS aplicada al circuito de entrada, como se muestra en la figura 5.1b. En cada caso, la corriente del circuito de salida se controla por un parámetro del circuito de entrada. En un caso es con nivel de corriente, en el otro con un voltaje aplicado. Así como existen transistores bipolares NPN y PNP, también hay transistores de efecto de campo de canal N y canal P. Sin embargo, es importante recordar que el transistor BJT es un dispositivo bipolar. El prefijo bi indica que el nivel de conducción está en función de dos portadores de carga, los electrones y los huecos. El FET es un dispositivo unipolar que depende únicamente de la conducción de electrones, canal N, o de huecos, canal P. El término efecto de campo en el nombre asignado merece cierta explicación. Todos estamos familiarizados con la capacidad de un imán permanente para atraer limaduras de metal hacia el imán sin necesidad de un contacto real. El campo magnético del imán el campo magnético del imán permanente envuelve las limaduras y las atrae hacia el imán mediante un esfuerzo por parte de las líneas de flujo magnético, con el objeto de que sean lo más cortas posibles. Para el caso del FIT, se establece un campo eléctrico mediante las cargas presentes que controla la trayectoria de conducción del circuito de salida, sin la necesidad de un contacto directo entre las cantidades controladoras y controladas. Existe una tendencia natural cuando se presenta un segundo dispositivo con un rango de aplicaciones similares a uno ya conocido, de comparar algunas de las características generales de uno contra el otro. Una de las características más importantes del FIT es su gran impedancia de entrada, con un nivel de 1 y hasta varios cientos de megaohms. Excede por mucho los niveles típicos de resistencia de entrada de las configuraciones con transistor BJT, lo cual es una característica muy importante para el diseño de sistemas de amplificación lineal de AC. Por otro lado, el transistor BJT tiene una mayor sensibilidad ante cambios en la señal aplicada. En otras palabras, la variación en la corriente de salida, por lo general, es mucho mayor para el caso de los BJTs que para el caso de los FITs, ante el mismo cambio de voltaje aplicado. Por esta razón, las ganancias comunes de voltaje en corriente alterna para los amplificadores de BJT son mucho mayores que para los del FIT. En general, los FIT son más estables a la temperatura que los BJTs, y los primeros son frecuentemente de construcción más pequeña que los BJTs, lo cual los hace particularmente útiles en los circuitos integrados. IC, por sus siglas en inglés, Integrated Circuits. Sin embargo, las características de construcción de algunos FITs los pueden hacer de manejo más delicado que los BJTs. En este capítulo se presentarán dos tipos de FITs: el transistor de efecto de campo de unión, JFIT, por su término en inglés Junction File Effect Transistor, y el transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor, MOSFET, por sus siglas en inglés
Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. A su vez, la categoría MOSFET se divide en los tipos decremental e incremental, mismos que describiremos. El transistor MOSFET se ha convertido en uno de los dispositivos más importantes utilizados en el diseño y la construcción de los circuitos integrados para computadoras digitales. Su estabilidad térmica, entre otras características generales, lo hacen muy popular en el diseño de circuitos de computadoras. Sin embargo, como elemento discreto en un encapsulado típico de sombrero de copa, se debe manejar con cuidado, tema que se analizará en una sección posterior. Una vez que se presenten la construcción y las características del FIT, los arreglos de polarización se cubrirán en el capítulo 6. El análisis que se desarrolló en el capítulo 4 mediante transistores BJT será muy útil para la deducción de ecuaciones importantes y para la comprensión de resultados obtenidos en los circuitos FIT.